Continuamos tratando el tema de los sistemas aumentativos de comunicación con ayuda. Cuando hablamos de los sistemas con ayuda, nos planteamos diferentes preguntas. El para qué, para quiénes y el cómo. ¿Para qué? Proveer de un instrumento útil y capaz y eficaz en la comunicación. ¿Para quiénes? Para personas que presentan discapacidad motriz, afasia, disartrias, esclerosis múltiple, etc. El cómo, con instrumentos de baja o bien de alta tecnología. La clasificación de los sistemas con ayuda, según Carmen Basile, lo divide en tipos de elementos de representación y otros lo divide de acuerdo a la complejidad lingüística. Respecto al tipo de elementos de representación podemos decir muy representativos, pictográficos e ideográficos, arbitrarios y palabras codificadas. Con respecto a la complejidad lingüística, podemos saber una correspondencia entre muy representativos, dibujos lineales, también puede ser pictográficos o ideográficos y arbitrarios, ortografía tradicional y palabras codificadas. Van a ver que hay una interacción generalmente de acuerdo al tipo de elementos con la complejidad lingüística. También podemos otras consideraciones para tener en cuenta con respecto a la elección de los sistemas sin ayuda y con ayuda. Sabemos que los sistemas sin ayuda son más manejables, son menos permanentes, requieren de una mayor exigencia física y necesidad de que ambos conozcan el significado del signo. Y por otro lado son más económicos. En contraposición, con ayuda, es difícil de llevar siempre consigo el soporte de códigos. Tienen un mayor grado de permanencia, facilitando la comunicación. Tienen menores exigencias de capacidad física y también podemos decir que con ayuda son más comprensibles y fáciles, van acompañados siempre por la palabra escrita, lo que facilita la comprensión del código por el usuario eventual y diremos que es mucho más costosos. Diferencia entre los sistemas de comunicación aumentativa con ayuda y sin ayuda, podemos decir, sin ayuda son exigentes en cuanto a la destreza motriz. En cambio, con ayuda se minimizan las destrezas motoras. Sin ayuda, emisor y receptor deben conocer el sistema, en este caso cuando hablamos de lengua de señas. En el caso con ayuda, no exigen al receptor dominar el sistema, si sabe leer. Con respecto a sin ayuda, constante disponibilidad e independencia de soportes externos. En cambio, con ayuda es dependiente del soporte material externo al propio del sujeto. Con respecto a sin ayuda, rapidez y eficacia comunicativa. En cambio, los con ayuda van a lentificar la comunicación. Sin ayuda, aplicarles muy tempranamente. En cambio, con ayuda retrasan el proceso de aplicación. Sin ayuda es independiente de la capacidad mental. En cambio, con ayuda depende de la capacidad mental. Por último, sin ayuda favorecen desarrollo lingüístico y comunicativo. En cambio, con ayuda favorecen también el proceso comunicativo principalmente. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a elegir qué tipo de sistemas de símbolos? Entonces tenemos que tener en cuenta para elegirlo determinados aspectos. Por un lado, características cognitivas del usuario. Por otro lado, las estrategias terapéuticas del profesional actuante. Por último, antes del último diremos la actitud de la familia para aceptarlo y también tener en cuenta la relación, necesidades y los recursos con que vamos a contar para la aplicación del sistema de símbolos. Sabemos que los sistemas pictográficos o ideográficos requieren de un comunicador o tablero de comunicación, que consta de un soporte físico y de un sistema de símbolos. Aquí podemos ya mencionar que hay sistemas de comunicación de baja tecnología o bien de alta tecnología. Soporte físico vamos a ver de los más variados, desde máquinas de escribir, desde un simple cartón, desde un simple comunicador, de un tríptico, son los diferentes elementos que podemos utilizar como soporte físico. Pero ahí tenemos que pensar qué tipo de símbolos vamos a utilizar. Entre ellos podemos mencionar el llamado símbolo, el bliss. El bliss
Surge en la época de la Primera Guerra Mundial con respecto a los soldados que volvían de la guerra y la necesidad de crear un sistema más bien de tipo ideográfico. Evidentemente requiere de un grado de complejidad y también dependen de la capacidad cognitiva y también el reconocimiento por el que recibe el mensaje de conocer el sistema de símbolos BLIS. Otro de los sistemas también que se conocen es el rebus, que son pictogramas de un marcado carácter realista. Fíjense, un cuento, una representación, en el caso de la batalla en el año 1620, donde hay imágenes que corresponden a ese evento y acompañado por otros pictogramas, que son más de carácter realista. También podemos hablar de que nosotros a veces habitualmente conocemos el sistema de símbolos de Boardmaker. Es un sistema de pago y que, bueno, son pictogramas que se caracterizan por determinada, digamos, silueta, donde señalan la posibilidad uno de ir modificando también la palabra, el idioma que se requieren utilizar. Pero también contamos con otros sistemas pictográficos de Arasac, que es una comunicación que está desarrollado por el portal aragonés de los sistemas aumentativos de comunicación y lo más importante es que es libre y gratuito con una licencia de Creative Commons. Es decir, permite la utilización de todos los sistemas, de todos los pictogramas que forman parte de este sistema pictográfico y su carácter de gratuidad va a permitir que podamos elaborar los distintos comunicadores. En este caso, la mención anterior que había hablado de Arasac es el portal aragonés de comunicación aumentativa y alternativa, que ofrecen una variedad infinita cuando uno entra en este portal para poder trabajar diferentes aspectos en la comunicación aumentativa y alternativa. Acá hay una representación muy interesante que se realiza con respecto a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fíjense que está todo realizado con los diferentes pictogramas para encadenar las oraciones que corresponden al artículo 7. Por último, podemos decir que los sistemas pictográficos para la comunicación no vocal son dibujos sencillos, representativos y acompañados siempre de la palabra escrita. Podemos definir que no tiene una sintaxis propia y que en su principio constituyen frases cortas tipo habla telegráfica. Esto es cuanto a la clasificación de los sistemas aumentativos con apoyo. Para finalizar entonces esta etapa, podemos decir que cualquier duda que se le presenta con respecto a esta parte que hemos hablado en este momento, pueden realizar sus preguntas en el foro que les responderemos a la brevedad.